Hola, mis queridos, ¿todo bien? Hoy vamos a hablar de un tema que muchos de ustedes, los elegidos, seguramente han sentido en la piel. ¿Alguna vez has notado que en ciertas situaciones las personas te miran de manera diferente, con una mezcla de desconfianza, curiosidad e incluso miedo? Parece que, cuanto más intentas vivir tu verdad y seguir el camino que fue trazado para ti, más los demás te miran de reojo, como si se sintieran inseguros con tu presencia. Si sientes que esto te sucede, entonces no estás solo. Esto es algo por lo que muchos de los elegidos pasan, y hoy vamos a profundizar en las razones por las cuales los elegidos terminan siendo temidos por los demás. Puede parecer extraño, ¿verdad? Después de todo, uno pensaría, si estoy tratando de hacer el bien, de vivir de acuerdo con mis dones y ayudar a que el mundo sea un lugar mejor, ¿por qué eso genera una reacción tan negativa en algunas personas? La respuesta es mucho más profunda de lo que parece. Ser un elegido, antes que nada, significa llevar un poder que muchos no comprenden, y lo que las personas no entienden, lo temen. Ese miedo no viene de ti, sino de lo que representas. Con tu intuición aguda, tu visión más allá de lo obvio y tu conexión espiritual, despiertas algo en los demás que ellos mismos no saben cómo manejar. Ahora, imagina esto, estás viviendo tu vida, enfocado en evolucionar y en conectarte más con lo divino, y de repente las personas comienzan a evitarte, a alejarse sin una explicación aparente. Parece que tu luz incomoda, como si fuera demasiado fuerte para aquellos que aún viven en las sombras de la ignorancia. Y esa luz, mis queridos, es exactamente lo que has sido llamado a llevar. Pero, ¿por qué esto causa miedo? ¿Por qué tantas veces el elegido termina siendo visto como una amenaza? Bueno, eso es lo que vamos a entender ahora. Hoy quiero guiarte por este camino de descubrimiento, donde comprenderás el motivo de este rechazo, aún más importante, cómo puedes lidiar con ello de una manera que te fortalezca aún más en tu jornada espiritual. Este poder viene del equilibrio interno que Dios ha puesto en ti. No es algo que se tambalee fácilmente. Puedes mantener la calma en medio de las tormentas y tomar decisiones con claridad cuando todos a tu alrededor están confundidos. Y eso, mis queridos, asusta. Las personas te observan y se preguntan, ¿cómo puede esta persona mantenerse tan tranquila ante todo esto? Sienten el poder, pero no entienden de dónde proviene. Además del poder, también llevas dentro de ti el amor. Y eso es algo que pocos comprenden. El amor genuino no juzga, no se tambalea. Y es precisamente ese amor el que te impulsa, el que te hace continuar incluso cuando el camino parece difícil. ¿Y sabes qué es lo curioso? Aunque reboses ese amor, algunas personas aún se alejan. Sienten que ese amor es tan puro, tan verdadero, que llega a ser desconcertante. Porque, en el fondo, saben que aún no han aprendido a vivir de esa manera. Y, por supuesto, no podemos olvidar el equilibrio. El equilibrio, ese es el don más raro de todos. En un mundo donde todo parece caótico, tú tienes la capacidad de mantener el control. No es que no sientas las dificultades, pero no permites que ellas te dominen. Y eso provoca una reacción curiosa en los demás. Mientras muchos viven a merced de sus emociones, tú te mantienes firme, guiado por algo más grande. Ese contraste es tan fuerte que las personas, sin entender por qué, terminan temiéndote. Pero recuerda, el hecho de que lleves este espíritu dentro de ti no significa que vas a agradar a todos. Muy al contrario. Tu presencia, llena de poder, amor y equilibrio, termina siendo un espejo para las inseguridades de los demás. Y eso, mis queridos, causa incomodidad. Cuando las personas ven en ti aquello que aún no han logrado conquistar dentro de sí mismas, su primera reacción es alejarse, evitarte e incluso levantar barreras. Pero, ¿sabes qué? Eso no es tu culpa. Si alguna vez te has sentido incomprendido, debes saber que eso es parte de tu propósito. No fuiste llamado a seguir el camino fácil, sino a recorrer un camino de fortaleza y crecimiento espiritual. Y este viaje, muchas veces, te pondrá en situaciones donde el miedo de los demás intentará derribarte. Pero recuerda, llevas dentro de ti un espíritu que no se mueve por el miedo. Y eso es lo que te hace diferente. Ahora que has entendido que el espíritu que Dios ha puesto en ti es de poder, amor y equilibrio, vamos a hablar de otro aspecto que hace a los elegidos tan distintos. Tu intuición.
¿Has notado que muchas veces, mientras las personas están enfocadas en lo obvio, en lo que está justo frente a ellas, tú puedes ver mucho más allá? Es como si tuvieras una visión profunda, una mirada que atraviesa las apariencias y percibe la verdad detrás de las cosas. Esa intuición no es algo común. No todos pueden ver lo que tú ves. Y precisamente por eso, muchas veces puedes sentir cierta soledad, como si nadie más pudiera entender lo que realmente está pasando. ¿Y sabes qué? Eso es normal para los elegidos. Esa capacidad de ver más allá puede ser una bendición, pero también puede aislarte, porque las personas a tu alrededor no tienen la misma claridad. Imagina que estás en una sala llena de gente y todos están discutiendo sobre lo que está sucediendo en la superficie, sin profundizar en los detalles. Pero tú puedes sentir lo que está oculto. Ves más allá de las palabras. Percibes las energías, las intenciones, lo que no se dice, pero que está presente. Y eso puede ser extremadamente desconcertante para los demás. Porque tú estás percibiendo algo que ellos ni siquiera pueden imaginar. Y es exactamente ahí donde comienza el aislamiento. Mientras las demás personas están preocupadas con lo inmediato, con lo que es visible y concreto, tú estás conectado con algo mucho más profundo. Sientes las emociones de manera más intensa, comprendes las señales del universo de una forma que no puede explicarse racionalmente. Esto te coloca en un lugar de destaque, pero también de soledad. No es fácil vivir con una intuición tan aguda. A veces, percibes las intenciones de los demás incluso antes de que ellos mismos sepan lo que están sintiendo. Otras veces, descubres verdades ocultas. Cuando intentas compartirlas, las personas te miran como si estuvieras exagerando o siendo dramático. Pero en el fondo, sabes que simplemente estás siguiendo lo que tu corazón y tu intuición te dicen. Y este don, esta habilidad de ver lo que otros no ven, puede ponerte en situaciones incómodas. Las personas a tu alrededor pueden evitarte o excluirte simplemente porque no pueden lidiar con la intensidad de tu percepción. Es como si tu presencia sacara a la luz cosas que preferirían mantener ocultas. No están preparadas para enfrentar la verdad que tú eres capaz de ver con tanta claridad. ¿Y sabes qué es aún más curioso? Muchas veces ni siquiera necesitas decir una palabra. Tu simple presencia ya provoca ese sentimiento de incomodidad, esa necesidad de alejarse. No porque hayas hecho algo malo, sino porque tu esencia es diferente. Y cuando alguien está atrapado en sus propias inseguridades, el contacto con alguien que ve más allá de lo superficial puede ser una amenaza. Pero no te equivoques. Este aislamiento, esa sensación de ser diferente, forma parte de tu camino como elegido. Eso no significa que estés solo. Al contrario, significa que estás alineado con una verdad mayor. Mientras muchos están perdidos en las distracciones del día a día, tú estás conectado con algo mucho más profundo y significativo. Y ese es un don que pocos poseen. El desafío es que, a veces, esa intuición puede parecer una carga. Puede hacerte cuestionar si realmente vale la pena ver lo que otros no ven, sentir lo que otros no sienten. Y aquí es donde surge el conflicto interno. ¿Son estos dones realmente una bendición o un peso que debes llevar? La respuesta, mis queridos, está en cómo decides usar estos dones. Ya hemos hablado del aislamiento causado por tu intuición y visión profunda, pero ahora necesitamos tocar un punto delicado, algo que muchos elegidos sienten pero que no siempre pueden expresar. El conflicto interno. Sí, porque tener estos dones, la capacidad de ver más allá y sentir con mayor profundidad, no siempre es fácil. A veces, puedes preguntarte si en realidad es un fardo que tienes que cargar. Sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué, entre tantas personas, fuiste tú quien recibió estos dones? ¿Por qué tienes que ver las cosas con tanta claridad mientras los demás parecen vivir sus vidas con mucha más ligereza, sin la carga espiritual que llevas dentro? Esta es una pregunta que muchos elegidos se hacen. ¿Y sabes qué? No hay nada de malo en sentirse así. El camino del elegido no es fácil. Está lleno de desafíos, y uno de los más grandes es, precisamente, aprender a lidiar con ese poder interno. Cuando comienzas a darte cuenta de que ves el mundo de manera diferente, de que sientes cosas que los demás no sienten, es natural que surja la duda. ¿Es esto realmente algo bueno?
Y es exactamente en ese punto donde el conflicto comienza a tomar forma dentro de ti. Por un lado, sabes que estos dones son regalos divinos. Sabes que tienes una misión especial, que has sido llamado para algo más grande. Pero al mismo tiempo, llevas el peso de saber demasiado, de sentir demasiado. Y eso, a veces, puede parecer abrumador. Mientras las personas a tu alrededor viven sus vidas de manera aparentemente liviana y despreocupada, tú estás ahí, procesándolo todo a un nivel mucho más profundo. Y eso puede generar una sensación de agotamiento espiritual. El desafío, queridos, es aprender a abrazar esta carga como parte de tu viaje. Y, más importante aún, comprender que no es una carga en el sentido negativo, sino una responsabilidad que has sido elegido para llevar. Sí, habrá momentos en los que te sentirás sobrepasado. Pero es en esos momentos donde también descubrirás tu verdadera fuerza. Es exactamente esa lucha interna la que moldea tu carácter, la que te transforma en la persona que estás destinado a ser. Este conflicto no es solo sobre el peso de los dones que llevas, sino también sobre la valentía de enfrentar las verdades que ellos te revelan. Porque, seamos sinceros, no todo lo que ves es bonito o fácil de aceptar. Muchas veces, verás cosas que preferirías no haber visto. Percibirás intenciones ocultas. Sentirás las energías a tu alrededor de una manera que los demás simplemente ignoran. Y eso puede ser aterrador. Pero ahí es donde está la verdadera prueba. ¿Permitirás que este conflicto te consuma o lo usarás como una herramienta de crecimiento? Esa es la gran cuestión. Porque, mientras muchos eligen la ignorancia, tú has sido llamado a ver la verdad, por más incómoda que sea. Y esa verdad, por más dura que parezca a veces, es lo que te fortalece. Es lo que te hace crecer espiritualmente. No es fácil. Nadie dijo que lo sería. Pero es en esta lucha interna, en esta batalla entre la carga y la bendición, donde encontrarás el equilibrio. Y cuando finalmente comprendas que estos dones son en realidad tu mayor fortaleza, la carga se transformará en poder. Y es ese poder el que te permitirá no solo llevar la luz que has recibido, sino también compartirla con el mundo que te rodea. Muchas personas nunca comprenderán la profundidad de tu lucha. Pueden juzgarte o criticarte sin jamás saber lo que realmente significa sentir lo que tú sientes, ver lo que tú ves. Pero debes saber que este conflicto interno es una parte esencial de tu camino como elegido. Y es precisamente esta lucha la que te prepara para el propósito mayor que te ha sido reservado. Hemos llegado a un punto crucial en la jornada de los elegidos, la valentía de enfrentar verdades que muchos evitan a toda costa. Cuando recibes dones espirituales tan poderosos como una intuición aguda y la capacidad de ver más allá de lo superficial, inevitablemente te enfrentas a realidades que otros prefieren ignorar. Y, seamos sinceros, encarar esas verdades no es fácil. La mayoría de las personas vive dentro de una burbuja, protegida por las ilusiones cómodas que ellas mismas han creado. Prefieren mantener una visión simplificada y conveniente de la vida porque eso les da una falsa sensación de seguridad. Pero tú, que has sido elegido, no tienes ese lujo. Has sido llamado para algo más grande, para ver lo que hay detrás del telón. Y esa visión puede ser perturbadora. Seamos claros. La verdad no siempre es agradable. Muchas veces expone fragilidades, revela fallas y saca a la luz aquello que las personas preferirían mantener oculto. Y es precisamente por eso que muchos temen a los elegidos. Saben que tienes la capacidad de ver lo que ellos intentan desesperadamente ocultar, ya sea de sí mismos o de los demás. Esto hace que tu presencia provoque cierto desconcierto. Desafías la normalidad simplemente con existir. Y, como mencionamos antes, esta habilidad te coloca en una posición delicada. Porque, mientras tú estás comprometido con seguir la verdad y vivir de acuerdo con lo que tu intuición te revela, muchos prefieren seguir viviendo en la oscuridad. Y esa oscuridad es cómoda para ellos. Se aferran a ella porque los protege de la realidad. Y lo último que quieren es alguien que los obligue a enfrentar sus propias sombras. Aquí es donde entra en juego la valentía. Para ti, como elegido, enfrentar estas verdades no es opcional. Es parte de tu misión. Y no se trata solo de las verdades de los demás, sino también de las tuyas propias. El camino de los elegidos está lleno de momentos de autorreflexión,
en los que eres desafiado a enfrentar tus propias sombras y debilidades. Y eso requiere un coraje inmenso. El proceso de mirar dentro de ti mismo y aceptar lo que encuentras puede ser aterrador. A veces, te enfrentarás a partes de ti que preferirías no ver, dolores no resueltos, miedos profundos. Pero debes saber que es precisamente en esos momentos cuando más creces. La fuerza del elegido no está solo en su capacidad de ver más allá, sino en su disposición a enfrentar lo que encuentra sin huir. Y lo más hermoso de todo es que, al enfrentar tus propias verdades, te conviertes en un faro para los demás. Incluso si, al principio, resisten tu presencia, tarde o temprano muchos serán atraídos por la luz que llevas dentro. Se darán cuenta de que, al enfrentar la verdad, has alcanzado un nivel de libertad que pocos poseen. Y esa libertad, esa autenticidad, es algo que despierta admiración, aunque sea en silencio. Pero, como todo en la vida de un elegido, este proceso no es fácil. Requerirá sacrificios. Te exigirá salir de tu zona de confort, muchas veces, caminar por senderos solitarios. Sin embargo, el resultado final valdrá cada desafío enfrentado. Porque al caminar con la verdad, estás alineado con el propósito divino. Y eso te da una fuerza que ninguna mentira ni ilusión pueden derribar. No obstante, es importante recordar que tener el valor de enfrentar las verdades incómodas no significa que debas cargar con el peso del mundo sobre tus hombros. A veces, el mayor acto de valentía es reconocer tus límites y saber cuándo es momento de retirarte y preservarte. Ser valiente no significa estar siempre en la primera línea de batalla. A veces, la mayor demostración de fortaleza es saber cuándo cuidar de ti mismo. Por lo tanto, si sientes que las verdades que descubres son demasiado pesadas para llevarlas solo, recuerda que no hay vergüenza en buscar apoyo. Recuerda que, aunque el camino de los elegidos es desafiante, no estás solo en esta jornada. Hay otros como tú, personas que también llevan esta luz y que pueden ofrecerte apoyo cuando todo parezca demasiado difícil. Hemos llegado a un punto extremadamente poderoso en la jornada de los elegidos, el despertar espiritual. Este momento, en el que el elegido comienza a comprender y aceptar plenamente sus dones, puede ser tanto transformador como intimidante. No solo para quien lo vive, sino, sobre todo, para quienes lo rodean y aún están atrapados en la normalidad. El despertar espiritual no ocurre de un momento a otro. Se desarrolla en etapas, en capas. Primero, te das cuenta de que algo en ti ha cambiado. Tal vez tu sensibilidad ha aumentado, tu intuición se ha agudizado o incluso sientes que hay una misión mayor para la que has sido llamado. Poco a poco, comienzas a desconectarte de las distracciones del mundo y a conectarte más profundamente con tu esencia y con el propósito divino que te ha sido dado. Pero este proceso de despertar trae consigo una transformación que, a los ojos de los demás, puede parecer amenazante. Porque cuando comienzas a despertar espiritualmente, tu presencia y tu energía cambian. Las personas empiezan a notar que ya no eres el mismo. Dejas de aceptar las ilusiones en las que la mayoría ha sido condicionada a creer. Comienzas a cuestionar, a ver más allá de la superficie, a buscar el verdadero significado de las cosas. Y eso genera incomodidad. Piensa conmigo. La mayoría de las personas prefiere vivir de manera predecible, siguiendo un patrón impuesto por la sociedad sin cuestionarse demasiado lo que realmente está ocurriendo en el mundo espiritual. Prefieren la seguridad de la rutina, la comodidad de creer que la vida es solo lo que se puede ver y tocar. Pero cuando un elegido comienza a despertar, rompe esa ilusión. El simple hecho de que existas como un ser despierto representa una amenaza para ese sistema de creencias limitadas. Las personas a tu alrededor empiezan a sentir que operas en una frecuencia diferente. Esto les genera inseguridad, porque no pueden comprender lo que estás viviendo. Y lo que no entienden, lo temen. Ese miedo se manifiesta de diversas formas. Críticas, distanciamiento, incomprensión. Pueden verte como una amenaza al status quo, a la forma de vida que siempre han conocido. Y esa es una de las razones por las cuales los elegidos son temidos. Tu despertar espiritual expone la superficialidad de lo que muchos consideran normal. Tu transformación personal hace que otros se pregunten: ¿estoy viviendo mi verdad? ¿Estoy despierto o simplemente sigo el flujo sin cuestionar? Estas son preguntas que la mayoría evita,
porque desafían la zona de confort en la que viven. Sin embargo, el despertar espiritual no es algo que puedas apagar o ignorar. Una vez que comienzas a ver la verdad, no hay marcha atrás. Ya no puedes cerrar los ojos ante lo que te ha sido revelado. Esto forma parte de tu crecimiento como elegido y es un camino que, aunque solitario en algunos momentos, te lleva a un estado de conciencia mucho más elevado. Este despertar también te otorga una nueva perspectiva sobre la vida. Las cosas que antes parecían importantes, como la aprobación de los demás o la necesidad de seguir ciertas normas sociales, pierden su valor. Empiezas a darte cuenta de que lo que realmente importa es tu alineación con tu misión y el propósito mayor que te ha sido dado. Esto es liberador. Pero, al mismo tiempo, es lo que hace que los demás se sientan incómodos en tu presencia. Porque mientras la mayoría sigue atrapada en el ciclo de buscar validación externa, tú ya has trascendido esa necesidad. Y esa independencia espiritual, esa fuerza interior, es algo que asusta a quienes aún no han despertado. Pueden intentar desacreditarte, llamarte raro o diferente. Porque así es como se manifiesta el miedo. Pero, en el fondo, lo que realmente los inquieta es el hecho de que estás viviendo una verdad que ellos aún no están preparados para ver. Y eso es exactamente lo que hace que el despertar espiritual sea tan poderoso. No se trata solo de ti, sino del impacto que tu transformación tiene sobre el mundo que te rodea. Empiezas a atraer a otras personas que están listas para despertar, mientras desafías a aquellos que aún resisten la verdad. Esta transformación no es fácil. Requiere coraje. Porque estás literalmente saliendo de lo común para recorrer un camino donde pocos se atreven a ir. Pero es en este despertar donde encuentras el verdadero propósito de tu existencia. Y una vez que lo comprendes, ninguna crítica ni ningún miedo externo pueden detenerte. A medida que el despertar espiritual de los elegidos avanza, hay una consecuencia inevitable. El rechazo y el aislamiento. No es fácil ser alguien que ve el mundo de una manera diferente, alguien que lleva dentro una sabiduría que pocos pueden entender. A menudo, esto te coloca en una posición solitaria. Y ese aislamiento puede parecer doloroso al principio, pero en realidad forma parte del camino de los elegidos. Seamos sinceros. Cuando comienzas a despertar, la energía a tu alrededor cambia por completo. Las personas que antes estaban a tu lado, con quienes compartías momentos, empiezan a notar que hay algo distinto en ti. Y no todos están preparados para lidiar con ese cambio. De repente, dejas de ser aquel que encajaba en los patrones establecidos y te conviertes en alguien que cuestiona, que ve con más profundidad, que no acepta las cosas simplemente como son. Esa nueva actitud, esa nueva mirada hacia la vida, asusta a las personas. Empiezan a sentirse incómodas en tu presencia porque te has convertido en un espejo que refleja lo que ellas no quieren ver. Y para evitar esa confrontación interna, la reacción más común es el alejamiento. Se distancian, te evitan. No porque hayas hecho algo malo, sino porque tu presencia despierta en ellas una reflexión para la que aún no están preparadas. Lo que muchos no entienden es que el rechazo que enfrentas como elegido no es algo personal. No se trata de ti, sino de lo que representas. Representas la verdad, la claridad, la autenticidad. Todo lo que, en el fondo, todo ser humano desea, pero que pocos tienen el valor de buscar. Y aquellos que no están listos para enfrentarlo simplemente no pueden soportar tu energía. Por eso prefieren alejarse. Porque es más fácil seguir viviendo en una zona de confort que lidiar con los cambios que tu presencia podría provocar. Y este aislamiento, aunque doloroso al principio, es esencial para tu crecimiento. Mira, es en el silencio, en la soledad, donde realmente te conectas con quien eres y con el propósito que te ha sido dado. Cuando eres forzado a caminar solo, eres desafiado a mirar dentro de ti, a encontrar tu fuerza interior, a confiar en la guía divina que te conduce. Es en ese momento cuando descubres que tu verdadera compañía no está en las multitudes, sino en la conexión profunda que tienes con lo divino. Muchas veces, el elegido se siente como si estuviera caminando en un desierto. Las personas se alejan. Los amigos que antes parecían tan cercanos ya no comparten la misma sintonía. Incluso los familiares pueden empezar a tratarte como alguien diferente, como si ya no te reconocieran.
Esto sucede porque tu vibración ha cambiado, y aquellos que no pueden seguir esa transformación tienden a apartarse. Pero debes saber que este periodo de aislamiento es temporal. Es una prueba, una etapa necesaria para que aprendas a confiar plenamente en tu llamado, sin depender de la validación o la presencia de otros. Es en este momento de soledad donde realmente te fortaleces, donde aprendes a mantenerte firme en tu camino sin importar quién esté a tu lado. Además, el aislamiento tiene un propósito mayor. Te prepara para la siguiente fase de tu viaje, donde serás llamado a liderar, a guiar a otros que también están despertando. Para hacerlo, necesitas estar completamente alineado con tu propósito, sin permitirte ser influenciado por opiniones externas o rechazos. El aislamiento, en realidad, es una forma de pulir tu alma, de prepararte para algo mucho más grande. ¿Y sabes qué es lo interesante? Con el tiempo, te darás cuenta de que, a medida que avanzas en tu camino espiritual, nuevas personas aparecerán. Personas que están en la misma frecuencia que tú, que también están atravesando su proceso de despertar y que te comprenderán de una manera que pocos lo hicieron antes. Estas son las almas destinadas a caminar a tu lado. Por lo tanto, si estás pasando por este periodo de rechazo y aislamiento, no lo veas como un castigo. Míralo como una oportunidad. Una oportunidad para fortalecerte, para profundizar en tu misión, para conectar aún más con lo divino. Y recuerda, los elegidos nunca están realmente solos. Aunque el camino pueda parecer solitario, siempre tienes la presencia divina acompañándote, guiándote, fortaleciéndote. Además, debes saber que el rechazo que enfrentas ahora es una señal de que estás en el camino correcto. Cuanto más te acercas a la verdad, más incómodo resulta para aquellos que aún no están listos para verla. Y eso es algo que debes aceptar con paz. No fuiste elegido para agradar a todos. Fuiste elegido para traer luz donde hay oscuridad, para desafiar lo cómodo, para provocar el cambio. Y eso, inevitablemente, te llevará a ser rechazado por aquellos que aún no están preparados para esa transformación. Pero mantente firme. Porque tu camino, por más desafiante que sea, te está llevando a un destino mucho más grande de lo que puedes imaginar. A medida que los elegidos avanzan en su viaje espiritual, una nueva capa de desafíos comienza a revelarse. El peso de la responsabilidad que viene con sus dones no se trata solo de tener habilidades especiales o una percepción aguda. También implica la conciencia de que estos dones no son solo para beneficio personal, sino para servir a otros. Y esa expectativa, esa responsabilidad, puede ser abrumadora. Cuando descubres que tienes habilidades únicas, la primera emoción suele ser de alegría y entusiasmo. Después de todo, te sientes especial, diferente, como si hubieras sido elegido para algo grandioso. Pero con el tiempo, esa emoción puede transformarse en un peso significativo. Las personas comienzan a buscarte en busca de guía y respuestas. Esperan que siempre tengas la solución, que seas el faro de luz en medio de la oscuridad. Esta expectativa puede generar un gran estrés. Puedes empezar a sentir que llevas el mundo sobre tus hombros. Las responsabilidades de un elegido van más allá de lo que se puede imaginar. Además de lidiar con tus propios desafíos y emociones, te encuentras en la posición de ayudar a otros a enfrentar los suyos. Esto puede ser maravilloso, pero también agotador. El sentimiento de responsabilidad puede hacerte cuestionar. ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Estoy usando mis dones de la manera correcta? Es fácil caer en la trampa de pensar que debes ser perfecto, que no puedes fallar, que no puedes mostrar vulnerabilidad. Pero esta es una carga pesada e irrealista de llevar. Es fundamental recordar que, como ser humano, tú también estás en un proceso de crecimiento y aprendizaje. Es normal equivocarse. Es normal no tener todas las respuestas. Lo que realmente importa es tu intención y tu deseo de usar tus dones para el bien. La presión de convertirse en el salvador de alguien puede llevarte a un estado de agotamiento emocional. Es esencial encontrar un equilibrio entre ayudar a los demás y cuidar de ti mismo. No puedes dar lo que no tienes. Por lo tanto, cuidar de tu propia salud mental y espiritual es tan crucial como ayudar a los demás. Otro aspecto de esta responsabilidad es el miedo a no ser aceptado o a ser incomprendido. Como elegido, puedes sentir la presión de agradar a todos y estar siempre disponible. Sin embargo,
esto puede alejarte de tu verdadero propósito. Es vital que mantengas tu autenticidad y recuerdes que no todos comprenderán o apoyarán tu camino. En este contexto, es fundamental tener presente que no puedes cargar con los pesos de los demás. Cada persona tiene su propio camino y sus propias lecciones que aprender. Es necesario tener empatía y compasión, pero también establecer límites. Debes permitirte retroceder cuando sientas que te estás sobrecargando. Además, reconocer y aceptar tu propia vulnerabilidad es una parte esencial de este proceso. No necesitas tener todas las respuestas y no debes sentir culpa por no poder salvar a todos. Al permitirte ser humano, te conviertes en un ejemplo real de lo que significa ser un elegido. Y eso, por sí solo, es una enseñanza valiosa para quienes te observan. Por último, es fundamental recordar que la responsabilidad de ser un elegido también es una oportunidad. Una oportunidad para crecer, para conectarte más profundamente con tu propósito y para inspirar a otros en su camino. Esta presión puede ser desafiante, pero al mismo tiempo, moldea tu carácter y fortalece tu resiliencia. Como elegido, eres un faro para los demás, incluso cuando te sientes perdido. Al abrazar tu propia vulnerabilidad e imperfección, creas un espacio donde otros pueden hacer lo mismo. Esa es la belleza de ser un elegido. No estás solo en este viaje, incluso cuando el peso de la responsabilidad parece insoportable. Ahora que has pasado por todo esto, hay una verdad innegable que debe resaltarse. La autenticidad es la fuerza motriz que sostiene el camino de los elegidos. En un mundo que a menudo valora la conformidad y la superficialidad, tener el coraje de vivir tu verdad es un acto revolucionario. Esto no solo transforma tu vida, sino que también inspira a quienes te rodean a hacer lo mismo. Ser auténtico significa abrazar quien realmente eres, sin miedo al juicio de los demás. Significa aceptar tus peculiaridades, tus pasiones, tus debilidades, lo más importante, tus dones. Cuando vives con autenticidad, envías un mensaje poderoso al universo. Estás dispuesto a ser verdadero contigo mismo y con los demás. Y esa energía resuena, atrayendo a personas que están en sintonía con tu vibración. Sin embargo, ser auténtico no siempre es fácil. Puede significar alejarse de personas que no entienden o no aceptan tu camino. Puede significar tener conversaciones difíciles y enfrentar críticas. Pero recuerda, la autenticidad es una elección. Y cada vez que eliges ser verdadero, te fortaleces y te acercas más a tu propósito. Además, al convertirte en un modelo de autenticidad, permites que otros vean que es posible vivir de acuerdo con su verdad, a pesar de las presiones externas. Te conviertes en un faro de esperanza, demostrando que vivir auténticamente es un viaje lleno de desafíos, pero también repleto de recompensas. Entonces, ¿qué te parece aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre tu propia autenticidad? Pregúntate, ¿estoy viviendo de acuerdo con quien realmente soy? ¿Estoy permitiendo que mi verdadera esencia brille? Estas preguntas pueden ser el punto de partida para una transformación significativa en tu vida. Y ahora, querido oyente, te invito a dar el siguiente paso en este viaje. Si te identificaste con lo que hemos hablado aquí, si este mensaje te tocó, quiero que compartas tu historia en los comentarios. ¿Cómo has lidiado con el rechazo? ¿De qué manera buscas vivir tu verdad? Construyamos juntos un espacio de apoyo y conexión, donde podamos inspirarnos unos a otros a brillar aún más intensamente. Si aún no te has suscrito al canal, no pierdas esta oportunidad. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ningún nuevo contenido que traiga luz y comprensión a tu camino. Hasta el próximo video.